biológicos, azúcares y ácidos grasos, pero también los esqueletos, los esqueletos cuando una necesidad de incremento de la tasa de oxidación de los aminoácidos, estos son degradados de un inicio por remoción de sus grupos amino, y los esqueletos de carbono remanentes, que son de diferente naturaleza, se pueden asimilar como intermediarios de las rutas principalmente, como oxalacetato, fumarato, succinilcoenzima A, el mismo alfa-acetoglutarato. Entonces hay diferentes puntos de conexión, de tal manera que esta ruta central converge también el catabolismo de aminoácidos. Desde la perspectiva energética, lo conectamos ahora a la glicólisis a través de un proceso donde los equivalentes generados de ácido pirúvico van a ser convertidos a través de una enzima de conexión, que es un complejo mitocondrial en eucariotes llamado piruvato deshidrogenasa. Se convierten a través de descarboxilación oxidativa en los equivalentes alimentadores del ciclo. Digamos, esta es una conexión donde converge el proceso de beta-oxidación de ácidos grasos, el combustible biológico alterno, ácidos grasos que son captados en las grasas, en los aceites de los alimentos junto con los azúcares. Y como decíamos, a veces hay necesidad de incrementar la tasa oxidativa de aminoácidos. En esta figura genérica no nos indican que la mayor parte de los aminoácidos realmente se asimilan como intermediarios del ciclo de Krebs. Esta flechita sí ocurre, pero no es la más importante, puesto que solamente 2 de los 20 aminoácidos estándar, 2 de 20, se fragmentan produciendo equivalentes de acetilo que convergerían con la glicólisis y la beta-oxidación en el aporte de acetilcoenzima A como alimentador de la vía. Entonces, normalmente, como se hace en los otros ciclos del metabolismo, o las otras rutas del metabolismo, aunque esto está conectado en condiciones aeróbicas al centro en un proceso conjunto desde inicio hasta fin, conocido como respiración celular. Esto está conectado, pues lo traemos así como bloques conceptualmente aislado para hacer una proyección a el propósito de este ciclo, que de regreso a la visión global es oxidar los equivalentes de acetilcoenzima A convertidos en equivalentes de CO2. Estequiométricamente entran 2 y salen 2, por eso decía, es como si estuvieran así aislados. Y si algo se oxida, que es el carbono del acetilo, en cada ciclo algo se reduce. ¿Qué es lo que se reduce en la secuencia de reacciones del ciclo del ácido cítrico? Lo que opera es 3 reacciones de la secuencia catalizadas por deshidrogenasas que aceptan equivalentes de coenzima NAD oxidado, 3 de ellas, 3 deshidrogenasas con NAD y una con FAD. Y entonces de 8 reacciones totales ya dentro de la ruta, 4 conservan energía en la versión de equivalente redox, electrones de alto potencial de transferencia. A estas 4 reacciones se le suma una más
donde el ATP se genera por la estrategia de fosforilación a nivel de sustrato. Por el momento la dejamos a un lado por ahí. ¿Y cuál es el destino de estos equivalentes? Pues todo converge en la respiración celular a alimentar los complejos de la cadena transportadora de electrones. Entonces, hay en la cadena transportadora de electrones complejos que aceptan los electrones desde el mero principio, entregados por la NAD. En el complejo respiratorio 2 se asimilan los equivalentes de coenzima FAD reducido y todo esto fluye acoplándolo al final a través del complejo respiratorio 4 mitocondrial, también denominado citocromo C oxidasa, que usa oxígeno como el aceptor final. Estos electrones combinados con protones de ahí del medio de reacción generan el producto de reducción del oxígeno, moléculas de agua, y al final, después de cada vuelta, se restituye el oxalo acético para iniciar un nuevo ciclo. Entonces, en este concepto, regresamos a esta secuencia y la analizamos en forma aislada, sumándose 3 deshidrogenasas que aceptan NAD, la isocitrato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y la malato deshidrogenasa al cierre. En el camino hay otra reacción de conservación de energía con la estrategia de deshidrogenasas en el complejo respiratorio mitocondrial, también llamado succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa tiene como grupo prostético en unas subunidades moléculas de FAD que aceptan los hidrógenos que se sustraen del succinato, convirtiéndose así en fumarato. Entonces aquí también se conserva energía y como vemos acá, ese flujo de electrones, aquí ilustrado con estas flechitas de salida, finalmente convergen, son capturados en las formas reducidas de estas coenzimas que las trasladan, por eso decimos esto es energía transitoriamente, como electrones que son captados a la actividad de la cadena respiratoria y finalmente, si es la versión moderna, entre comillas, evolutivamente hablando, la cadena respiratoria que acepta oxígeno o cadena respiratoria aeróbica. En esta reacción final, estos electrones equivalentes son combinados con los protones para reducir los átomos de oxígeno del oxígeno molecular en moléculas de agua. En este camino, redox, esta energía es cambiada, es una traducción, un tipo de energía en otro, en una fuerza termodinámica combinada, denominada fuerza, gradiente electroquímico de protones. Ese gradiente electroquímico de protones, como ven, es un potencial de transferencia de hidrógenos, es convertido en un gradiente electroquímico de protones, aquí no está el detalle, que son la fuerza llamada porque está basada en protones, se le llama fuerza protomotriz, que es la entidad termodinámica o la fuerza termodinámica que finalmente hace los cambios de conformación para que la ATPasa invierta su función. En vez de una hidrólisis de ATP, funciona como ATP sintasa, hace entonces el acople de fósforos inorgánicos en ADP generando ATP. Entonces, les decía, todo esto, si lo tomamos al centro, las 6 moléculas de glucosa, los 6 átomos de carbono de glucosa, terminan convertidos hasta CO2. La oxidación completa, el oxígeno se reduce y esa reacción acoplada, redox, es una reacción redox acoplada, juntando las diferentes fases del metabolismo,
se acopla, o sea, está acoplando los tres, y para acoplar así la reacción de redox, la oxidación de la glucosa con reducción de oxígeno y parte de la energía conservada finalmente en ATP. Todo esto se le llama la respiración celular. Vemos también en este esquema que si tomamos el camino directo, antes de sacarlo así en forma aislada, para analizar como ciclo perfecto, ciclo cerrado, el proceso del ciclo de Krebs, a esto le tenemos que sumar la reacción ya mencionada de piruvato deshidrogenasa como punto de conexión. Ahí es donde empezamos nuestro análisis, cómo se conecta. ¿Por qué? Porque al final en esta conexión, como vemos en el flujo de carbono, son 2 equivalentes de pirúvico de 3 átomos de carbono, son 6 carbonos totales, equivalentes a una hexosa. Desde aquí empieza el desprendimiento por reacciones acopladas, en este caso una descarboxilación oxidante, donde si le restamos a los 6, tenemos 2 de 3 y finalmente 2 de 2. Entonces le tendríamos que restar aquí 2 de CO2. Una vez que entran los acetilos, son 2 de 2, una vuelta, 2 vueltas, y a lo largo de esta secuencia hay reacciones también de descarboxilación oxidativa ya propias del ciclo de Krebs, donde le sumamos a la cuenta 2 por molécula, son 2 acetilos, 1 por pirúvico, y aquí serían 2 por 2, 4, y estas 2, 6, que serían los 6 equivalentes de átomos de carbono que inician en el combustible, en este caso la glucosa. Entonces, esta es una reacción muy especial que permite conectar el flujo de carbono y cambiar de una fase, digamos, que describimos como la fase anaeróbica, a una fase donde, una vez conectado esto, es porque está en condiciones aeróbicas, y al final la oxidación completa de azúcar se llama respiración celular. Entonces, a través de la respiración celular, ya fluyendo los equivalentes finales de la glicólisis como acetilcoenzima A, como vemos en este esquema, se juntan todos estos electrones, principalmente en NAD, una parte en FAD, a energizar la fosforilación oxidante, que es el proceso acoplado entre la cadena respiratoria y la síntesis o el ensamble de ATP, mitocondrial en este caso. ¿Ok? De tal manera que, ahora sí, de regreso, las ecuaciones balanceadas las obtenemos acotando conceptualmente, separando el ciclo de Krebs como ciclos perfectos oxidativos, donde cada acetilo, cada carbono equivalente es oxidado hasta CO2. Ahí está la parte oxidativa, reduciendo 3 equivalentes por cómo está organizado este sistema de coenzima NAD reducido, un equivalente de coenzima FARD reducido, que es energía transitoria, y regresamos. Les comenté antes que hay una quinta reacción energética o que conserva energía en esta ruta, que es ilustrada en este punto. Nos la traemos de regreso, la juntamos con las 3 deshidrogenasas con NAD, la succinato deshidrogenasa con FAD, y aquí tenemos una enzima que se llama succinilcoenzima tioquinasa. La estrategia es romper el tioéster entre la carrera coenzima y succinato, y parte de esa energía usada para activar fosfolino orgánico, que se va a adicionar a GDP haciendo GTP en las mitocondrias, o bien directamente esto que está entre paréntesis es en los procariotas. Entonces hay 2 versiones de esta enzima, una con GDP haciendo GTP y otras tomando ADP y haciendo ATP. Entonces, ya ahora sí, cerrando como flujo de carbono, la oxidación de un equivalente de acetilo terminaría produciendo 3 NADs, un FAD y un GTP, que al final se interconvierte con el ATP. Por eso esto se considera como el
la hoguera del metabolismo, es donde se quema el combustible para generar energía acoplada al proceso de respiración oxidante, por eso se llama así, en la cadena transportadora de electrones y síntesis de ATP. Esto no fue así siempre, evolutivamente, regresamos aquí, ustedes van a encontrar que hay cadenas transportadoras de electrones en el mundo inicial, donde evolucionaron las primeras formas de vida, no había oxígeno disponible en la atmósfera. Esto fue posible hasta que evolucionaron los organismos fotosintéticos generadores de oxígeno, es decir, el proceso de fotosíntesis oxigénica, que cambió de una atmósfera reductora a una atmósfera oxidante con el oxígeno. Entonces, previo a esto, las cadenas transportadoras de electrones evolucionaron usando aceptores alternos como el nitrato, el sulfato y iones de metales, como en este caso el fierro 3 o ion ferroso, como aceptores finales de electrones. Interesantemente, aunque suene así como muy raro de repente, estos procesos se describen como respiración anaeróbica. A nivel molecular, no es más que cadenas transportadoras de electrones que usan otros iones en condiciones anaeróbicas, como pueden ser el nitrato, el sulfato y el fierro, y esto está representado en el dominio de los procariotas, en las bacterias. Entonces, con esto, en general, aproximamos el estudio del proceso de transporte electrónico, de ciclo de Krebs, acoplado al transporte electrónico, como vemos aquí, como la parte central, la parte medular del metabolismo energético celular. En eucariotes, esto está confinado, esta función está confinada a las mitocondrias. Las enzimas están capturadas a la matriz de la mitocondria y organizadas de tal forma que directamente de ahí de la matriz de la mitocondria van a conectar, van a entregar sus electrones a los complejos respiratorios que recordamos pues están organizados en las crestas mitocondriales, la membrana interna. Entonces, a esta estrategia, digamos, de eficiencia metabólica, compartimentalizando funciones, donde las enzimas que alimentan directamente están en la misma compartimento, o sea, están siendo vistas, están directamente relacionadas con la parte interna de la mitocondria. Le sumamos que los procesos de beta-oxidación de ácidos grasos también son mitocondriales. Entonces, como combustible alterno, la oxidación de los ácidos grasos produce acetilcoenzima A, pero también en el camino hay reacciones, igual que en la vía glicolítica, que son deshidrogenasas asociadas a NAD, que se van a sumar a ese flujo de electrones con el generado en las reacciones de ciclo de Krebs para un proceso global, que es conservar esa energía redox en equivalentes de ATP como el papel central de la moneda energética. Entonces, al final estas reacciones que son, digamos, parciales en el concepto de respiración celular, las juntamos en una sola, donde lo que tenemos es la glucosa convertida en 6-DCO2, usando como digamos, cooxidante, el aceptor final de electrones, oxígeno, 6 equivalentes de ello, que son convertidos en 6 moléculas de agua. La ecuación global de la respiración celular, en este caso aplicada a la glucosa como combustible biológico. Entonces, así le vamos a ir conectando y el primer punto que tenemos en esta presentación es precisamente esta conexión. Cómo se conecta la vía de la glicólisis en condiciones aeróbicas, convirtiéndose en acetilcoenzima A. Vemos la reacción. De inicio,
la interpretamos en esta diapositiva como una que nos recuerda una estrategia general donde las moléculas se degradan a través de mecanismos de descarboxilación. El pirúvico ya viene parcialmente oxidado, son moléculas parcialmente oxidadas. Es desprender ese átomo 1, carboxilo, como equivalente de CO2, acoplado, en este caso, aquí vemos algo que hay que interpretar para entender el mecanismo. Pero bueno, primero, la molécula se degrada por descarboxilación y vean, un equivalente de coenzima NAD termina reducido. Entonces, algo se oxida, algo se reduce. Y parte de esa energía oxidativa, que ya tiene aquí un hidruro que puede ser trasladado, de acuerdo a este esquema, al pool de NAD reducido para alimentar fosforilación oxidante. Otra parte de la energía en este sistema es conservada. Ahora vemos este componente, vean, coenzima A. La coenzima A es un derivado nucleotídico bastante complejo que en su estructura tiene un grupo de tiol activo al final del grupo prostético al final de la estructura de la coenzima A tenemos una cisteína acoplada ahí a los otros componentes, y entonces hacemos una descripción bastante abreviada de esta molécula que es compleja. Simplemente leemos aquí coenzima A, SH. Igual que acá, cuando tienen hidrógenos, formas alternas oxidada reducida, aquí vamos a hablar de la coenzima A libre. ¿Qué ocurre? Vean cómo esta coenzima A va a terminar a través de este azufre acoplada al remanente, al residuo que es acetilo, al remanente de la descarboxilación del piruvato. Ya tenemos tres cosas que han ocurrido. Se rompe este enlace carbono-carbono, se reduce un equivalente de NAD y se genera la coenzima A libre. Se genera un intermediario que es un éster de la coenzima A con el acetilo en el producto acetilcoenzima A. Son tres reacciones concertadas a través de la actividad del mecanismo del complejo piruvato deshidrogenasa. Este es el otro elemento a interpretar aquí en esta descripción, en esta figura. La piruvato deshidrogenasa se describe estructuralmente como un complejo multienzimático que combina tres elementos proteicos, denominados así en el orden enzima 1, enzima 2 y enzima 3. Es decir, se requieren tres componentes proteicos, tres componentes catalíticos, funcionando como un sistema o un complejo multienzimático. Cada uno tiene sus nombres en base a el mecanismo, la parte en la que él contribuye para la función como complejo. Y luego, el último elemento que tenemos aquí, vean cómo el NAD de entrada y de salida es como un cosustrato. Igual la coenzima A entra a la reacción y sale condensada en el producto, es de entrada y de salida. Entra libre, sale condensada, es el acarreador del acetilo para trasladarlo a las reacciones del ciclo de Krebs, para entregarlo como combustible más adelante. Y entonces esos son de entrada y de salida, son tan sustratos como el mismo pirúvico. Parte de estos son de vaivén, es decir, ve y entrega y regresa. La coenzima A, llévate el acetilo para entregarlo a la reacción que inicia el ciclo de Krebs. Se rompe, el acetilo se condensa en el grupo alfa-aceto del oxalacético, generando el citrato, y regresa por más. Digamos, son acarreadores móviles. Uno es un acarreador de grupos activos, la coenzima A,
en este caso grupos activos de ácido acético como acetilos en el acetilcoenzima A, y el otro los electrones al transporte electrónico. Pero estos que están aquí al centro son grupos prostéticos, elementos orgánicos que se suman a los mecanismos de acción de los componentes de la piruvato deshidrogenasa. Estas abreviaturas se refieren a la forma activa de la tiamina como pirofosfato de tiamina o tiaminpirofosfato. Vean el FAD que ya conocemos, el dinucleótido de flavina y adenina, pero a diferencia del NAD que es de vaivén, este está firmemente unido, un grupo prostético, a la estructura en particular del componente E3 de la piruvato deshidrogenasa. Es decir, un trisale está allí fijo y se tiene que estar restituyendo por otras componentes del sistema de manera coordinada. Y el ácido lipoico, que es una molécula que la podemos proyectar, también es del grupo de las vitaminas, el ácido lipoico, que colabora en las transiciones. Es un elemento clave, todos son claves, y si uno falta se detiene todo, pero digamos, mecanísticamente hablando, en mover componentes de un dominio catalítico entre las enzimas. Entonces el ácido lipoico, este es un conector entre lo que ocurre en la enzima 1 y lo que va a ocurrir en la enzima 3. Está también como grupo prostético y se suma al mecanismo de transferencia de precursores y productos dentro del complejo. ¿Ok? Y eso, y la contribución, la descripción de cada uno de ellos, lo tenemos en estas figuras un poquito complejas de inicio, pero vamos a apoyarnos en la misma para describirlo. Como un sistema, 1, 2, 3 enzimas, complejo multienzimático, las 3 enzimas con su nombre sencillo, 1, 2 y 3, y el nombre dependiendo de la acción a la que contribuye y los elementos estructurales que le permiten realizar tal acción catalítica. Entonces veamos, 1, 2 y 3. Okay. La piruvato deshidrogenasa del complejo que se llama así piruvato deshidrogenasa, el que le da el nombre como complejo, pues es el que lleva la primera reacción. Esta enzima, como vemos, tiene como grupo prostético la forma activa de la tiamina como tiamina pirofosfato. En el mero inicio, la enzima lo que hace es fragmentar el pirúvico, desprendiendo al medio de reacción los equivalentes de CO2. La combinación del remanente de dos carbonos no se puede dar de manera directa, no se puede transferir directamente a el cosustrato, el acarreador coenzima A, vean acá en negro. No se hace de manera directa. ¿Qué ocurre? El remanente de dos carbonos queda transitoriamente enlazado de manera covalente a la parte activa de la tiamina pirofosfato, vean aquí. Y aquí es donde se inicia su camino para finalmente ser desprendido en forma condensada con el acarreador como el fragmento de acetilcoenzima A. Eso ocurre en el segundo componente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se enlaza la transferencia de este fragmento de dos carbonos? Vean, químicamente descrito como un derivado, vean, hidroxietil, como un grupo etilo, y este como un radical alcohol, un hidroxietil, que es el fragmento en la reacción de la piruvato deshidrogenasa. Entonces, ahí queda pegado. Hay que transferirlo. Y ahí es donde viene, vean esta descripción, el componente 2, dihidrolipoil transacetilasa. La subunidad que se encarga de transacetilar, transferir acetilos, apoyándose en
el grupo prostético, que es el ácido lipoico, que bioquímicamente tiene transiciones redox, dihidro es con 2 hidrógenos, como lo vemos al final de un ciclo catalítico acá. Bueno, el ácido lipoico aquí está abreviado en esta estructura en celeste, la parte carbonada. Funcionalmente, esta molécula es como una pinza redox, como les decía, con transiciones, con sus 2 hidrógenos, reducida, y un disulfuro interno que cierra la pinza, oxidada. Entonces, en la forma oxidada, este disulfuro, acuérdense, esto se puede desacoplar en 2 tioles. En ese desacoplamiento, catalizado por la transacetilasa, un par de electrones se movilizan, hacen un ataque nucleofílico, robándole el grupo hidroxietilo a el TPP de la piruvato deshidrogenasa, generando en esta primera reacción que la pinza se abra y que el hidroxietilo ahora quede condensado como acetilo. ¿Ok? Entonces, si le echamos por allí proyección, si le ponemos proyección, ahora sí, ya como el hidroxietilo, como un acetilo pegado al grupo prostético lipohilo de la transacetilasa, viene la tercera, digamos, el tercer paso, descarboxilación, transferencia, bueno, descarboxilación, transferencia y conversión hidroxietilo en acetilo, y ahora sí, como acetilo es en la 3, transferido, usando como cosustrato la coenzima A. Aquí, vean, esta es otra vez, tenemos aquí la formación de un tioéster en la apertura de la pinza del ácido lipoico, y ahora tenemos una coenzima A con un tio libre que se activa nucleofílicamente y le roba el acetilo, desplazándose en el condensado acetilcoenzima A. Vean cómo hasta este punto el piruvato ya se descarboxiló y se convirtió en acetilcoenzima A. Para que se cierre el ciclo catalítico, se tiene que restituir así la forma activa del ácido lipoico, que es la que se genera en este tercer paso de transferencia. Y aquí es donde viene la función específica del tercer componente, dihidrolipoil deshidrogenasa. ¿Ok? Aquí está reducido, se tiene que reoxidar para iniciar un nuevo ciclo catalítico. Vean cómo empieza a funcionar la maquinita de manera concertada, de manera ordenada, restituyendo o cerrando un ciclo catalítico a través de esta tercer componente que hace, ¿ok? El ácido lipoico, que es un, digamos, químicamente es así como un bracito de grúa, es movilizado al sitio catalítico de la enzima 3, ya activado para transferir sus hidrógenos al grupo prostético FAD, que se reduce. Los 2 hidrógenos reducen FAD y vuelven a formar el disulfuro. Y aquí otra vez, como el FAD no puede salir, es un grupo prostético firmemente unido, en la segunda parte de esta reacción entra el NAD como el aceptor de hidrógenos. Este par de hidrógenos se transfieren como hidruro y un protón se desplaza al medio, reduciendo así la enzima, el tercer producto de la reacción, que se suma al proceso, el NAD reducido. Y así es posible la acción continua de la hidrogenasa, y vean esto así como engranes. Esto está funcionando, este ciclo está funcionando y este ciclo está funcionando. Esto es como una maquinita, un engranaje bioquímico que de manera continua se suma, que es lo que entra
al sistema. ¿Qué es lo que sale? Bueno, entra un pirúvico, sale un acetilo, y en el flujo de carbono de estos tres, uno de ellos se desprende como CO2, el flujo de carbono. Vean cómo cosustrato entra coenzima A libre y sale acarreando el remanente acetilo para conectarlo a reacciones. En este caso, vamos a proyectarlo directamente al ciclo de Krebs. Entra un equivalente de coenzima NAD oxidado, sale un equivalente de coenzima NAD reducido. Eso es el input, la entrada, y el output, la salida del sistema. Todo lo demás está restituyendo de manera cíclica a través de la conexión de los tres subunidades con el apoyo de sus respectivos grupos prostéticos, la tiamina pirofosfato en la enzima 1, esta, el ácido lipoico en la enzima 2, la transacetilasa, este mero, y el FAD como grupo prostético de la tercera enzima, la deshidrogenasa, que restituye el circuito redox para la operación continua del sistema, este tercero. Entonces ahí tenemos todos estos componentes en su interpretación. No se apuren en este momento por el detalle mecanístico. Simplemente este es así como una proyección de estas maquinitas ajustadas evolutivamente desde el nivel genético, puesto que cada uno de estos pues, es un producto de expresión de sus respectivos mensajeros. Al nivel bioquímico, donde cada uno de estos va a tener su estructura primaria, secundaria y terciaria, y luego se van a ensamblar estructuras cuaternarias asociadas como una maquinita en el complejo multienzimático conocido como la piruvato deshidrogenasa. Este es el propósito de poner así un poquito el detalle para poder interpretar la reacción. Y bueno, aquí ya en la parte energética, en condiciones estándar, favorecida con un cambio de energía libre estándar a pH 7, equivalente a menos 33.4 kilojoules por mol, como punto de conexión. Esta enzima, vean su alto potencial redox, es, digamos, termodinámicamente irreversible y va a ser un punto de control muy importante, que se va a sumar a los otros elementos que regulan la actividad del ciclo de ácido cítrico coordinado con los procesos con los que conecta finalmente en el metabolismo. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Creo que no, profe. Ok. ¿Cuánto tiempo nos queda por ahí? Son las 11:47. Ok. Bueno, entonces, una vez conectado esto, se inicia el camino donde, de acuerdo a la descripción, entran dos carbonos y en la vía se plazan dos carbonos, uno en la reacción de isocitrato deshidrogenasa. Inmediatamente, bueno, esta es una conversión, aquí tenemos el otro. Esta es la de la isocitrato deshidrogenasa, perdón, y otro en la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Estamos viendo así estrategias globales del proceso, enfatizando en este momento el flujo de carbono. Vean cómo después de 2 o 3 reacciones, estas ya del ciclo se suman a esta en la conexión. Son 3 equivalentes de CO2 desprendidos. Ahí ya se tendría prácticamente el producto piruvato descarboxilado de inicio, 1, el intermediario
isocitrato descarboxilado en alfa-cetoglutarato, 2, y el intermediario, aquí vamos a tener que hacer una corrección, luego lo vemos con el detalle en la siguiente sesión, esto realmente es así, ese es el alfa-cetoglutarato, eran 6, luego 5, después de esta van a ser 4, succinilcoenzima A, el acarreador que viene del mero inicio, y se desprende y luego se restituye, pero bueno, es de entrada y de salida este CO2, el énfasis aquí no es en esto, en este intercambio, sino en el desprendimiento del CO2. Teníamos 5, ahora vamos a tener 4, 1, 2, 3, 4, y un tío aquí, ahora sí, este tío éster que se cambia, al desprenderlo como succinato, este tío éster se cambia por un fosfoanhidro en el GTP, B por más, y el succinato, como un dicarboxílico de 4 carbonos, todavía tenemos aquí carbonos reducidos que pueden ser oxidados, es convertido en esta estrategia primero a fumarato, ahí ya hay energía como FAD, y luego convertido por hidratación en un hidroxiácido malato para finalmente este hidroxiácido convertirlo en un alfa-cetoácido. Acuérdense de los pares redox, alcohol, carbonilo en este caso. Este es un nivel de reducción alto, este es un nivel de oxidación menor, todo se puede oxidar a alfa-cetoácido y eso se acopla al NAD. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que el proceso global, de manera cíclica, restituye el oxalacético, y si lo cerramos de acuerdo a la primera aproximación, como un proceso así cíclico, leemos acá los flujo de carbono, flujo de equivalentes redox y fosforilaciones a nivel de sustrato. Es en lo que hacemos énfasis al hacer la secuencia de las reacciones. Enfatizamos por lo tanto en estas vías, como lo acabamos de hacer, a dónde va el carbono, cuál es la implicación energética de desplazar este carbono, cómo participan los alimentadores y los acarreadores, que entran oxidados, salen reducidos, la coenzima A sale con un tío éster, luego entrega el carbono y va por más en forma libre, en qué reacciones se conserva energía como equivalentes de NAD, como equivalentes de FAD, en transición, energía en transición para finalmente acoplarlo a la fosforilación oxidante. Entonces, la manera de analizar esto en el flujo de carbono es en una lógica de, ok, entran 4 que se restituyen, punto de inicio y punto de cierre, oxalacético, 2 que alimentan acetilos del acetilcoenzima A, generando un tricarboxílico de 6, que es el citrato, isomerizado en su forma isocitrato, aún de 6 carbonos, y luego entonces ahora sí convertido por descarboxilación oxidante, primero en alfa-cetoglutarato, ahí se pierde un carbono, 5 carbonos, luego en succinilcoenzima A, este succinilo, como hemos ilustrado, es la forma activa del succinato, que cambia su tioéster por un fosfoanhidro, y aquí entramos en el brazo de intermediarios de 4 carbonos, vean, el más reducido, que es el succinato, y el más oxidado de los mismos, que es el oxalacético. Aquí pasa de un nivel tipo alcano, aquí, luego se le quitan 2 hidrógenos, es tipo alqueno en el fumarato, y luego se hidrata activando este doble enlace, dando un alcohol secundario en el malato, que luego se oxida en un alfa-ceto en el oxaloacetato. Entonces,
combinamos en un solo esquema y lo agregamos. Bueno, aquí ya le quité lo que había puesto antes. En la fase de C4 partiendo del succinato para el cierre, restituyendo el oxalacetato como punto final, pero también punto de inicio. Y esto nos sirve entonces ya de cierre para esta sesión. Continuamos con el detalle de las siguientes reacciones, pero la visión global es esta, donde si lo cerramos, pues toda la energía se conserva con estas estrategias, pero resulta que esto está al centro del metabolismo y no siempre está en condiciones de catabólicas perfectas cerradas, sino que a veces, así como aquí se le inyecta flujo de carbono en la oxidación, muchas veces es necesario derivar flujo de carbono para apoyar otros procesos, para conectarlo a otras fases en el sistema ante demandas de biosíntesis, por ejemplo, donde el alfa-cetoglutarato se puede aminar reductivamente y hacer glutámico. Una vez teniendo glutámico, el oxalacético como aceptor en una transaminasa usando glutámico como donador, generando aspartico, y así todo el tiempo en una aproximación, digamos, no cerrada, abierta, conectada en respuesta, en esa flexibilidad que hay de las vías, en respuesta a las necesidades celulares, introducimos el concepto de que lo analizamos como ciclo catabólico, aislado, con sus productos energéticos, pero muchas veces al mismo tiempo que está haciendo vueltas, actuando como un gran catalizador. Si lo cerramos, es un gran catalizador consistente con esta descripción, como un gran catalizador que procesa acetilcoenzima A para obtener energía. Lo tenemos que valorar como un proceso que también puede estar de salida, ya no cerrado, aportando a la biosíntesis. En otras palabras, la esencia del ciclo de Krebs es que lo podemos ver en una aproximación así fluctuante, catabolismo-anabolismo combinado, en un concepto que se llama anfibolismo. Una ruta anfibólica es la que tiene el doble propósito: aportar a los procesos que conservan energía al tiempo que está aportando intermediarios para el anabolismo, para la generación de biomoléculas que se requieren para la función y el ensamble de nuevas células. Ese es el anfibolismo. Entonces, el ciclo de Krebs lo podemos aproximar desde una perspectiva, si nos vamos a los extremos, catabólica, anabólica, cuando tiene muchas veces la doble función al mismo tiempo. Y eso, como les decía, pues va a depender de señales regulatorias que tenga el sistema, y como esto está en el centro de todo, va a estar conectado con señales regulatorias de las fases previas de glicólisis, por ejemplo, beta-oxidación, a través de la carga energética de nucleótidos, nivel de ATP, la carga energética de coenzima redox, la relación NAD reducido sobre NAD oxidado, y el flujo, o sea, cómo se están generando o desplazando intermediarios de una vía determinada. Entonces, eso es el siguiente nivel en el que se analiza esto en las estrategias regulatorias. Entonces, con esto hacemos el cierre. En la siguiente sesión, pues nos conectamos para ir viendo de manera un poco más detallada qué ocurre en cada una de las reacciones. ¿Tienen alguna pregunta? No, bueno, ok, entonces hacemos el cierre en estos momentos para que se conecten a sus siguientes actividades. Nos veríamos el próximo miércoles. Y cualquier cosa, pues seguimos en contacto a través del canal del chat, y si hay algo que comentar o que aclarar. Entonces, buen día y continuamos el miércoles. gracias, profe. Hasta el miércoles.
Gracias. Sí, hasta luego.